Decía Carlos Gardel que 20 años no es nada, pero lo cierto es que en 2 décadas puede cambiar el mundo. ¿Recuerdas dónde estabas el 3 de julio de 2005? Ese día España hizo historia. Entró en vigor la ley de matrimonio igualitario y nos convertimos en el tercer país del mundo en reconocer el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse. Verónica Martínez y Lola Galiano fueron las primeras mujeres en dar el sí quiero, marcando un antes y un después en la lucha por la igualdad. Hoy, el Día del Orgullo LGBTIQ+, hacemos un viaje emocional. Vamos a mirar hacia atrás para reconocer lo logrado, pero también vamos a debatir sobre los retos que tenemos en el presente para continuar abriendo camino para las generaciones futuras. Porque la diversidad es una realidad que merece ser celebrada, respetada y protegida. Empezamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Dafne Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este episodio donde estamos celebrando con Rebeca Gómez. Muy buenas, ¿Qué tal un placer, estás? encantada de estar Amiga aquí. y compañera. Muy contenta de estar en este podcast con Y vosotros. tenemos a Carlota Arroway. Bienvenida. Oli, ¿qué ¿Cómo tal? estás? Pues estoy fenomenal. Todo un lujo. Te voy a presentar cómo te mereces. Vale, ¿Vale? muchas gracias. Bueno, lo primero, madrileña. Jurista de formación. ¿Esto es correcto? Jurista, sí. Jurista. Ahora te lo cuento. Vale. Es que trabajar en legal, que suena como si fuera legal mi trabajo, trabajar en lo que es en derecho se ha vuelto como muy complicado de explicar. Ya. Vale. Pero ahora estás más en la faceta de DJ. Ahora estoy con mi trabajo de legal, Ujú. muy enfocada y estoy volviendo a pinchar mucho otra vez. Mucho. Compaginando. Y por la noche, que había dejado la noche, solo hacía tardeos, ahora he vuelto otra vez a sitios a las 2 de la mañana de repente. Qué Y no bueno. te gusta nada pinchar. Jo, pues me daba ansiedad. He estado que lo he medio dejado porque me daba ansiedad. Estaba como sintiéndome mal. De esto que me empezaban a temblar las manos, como sintiéndome muy evaluada, como si fuera un examen. Sí. Fijándome mucho en la gente, como Dios, fijándome demasiado en las caras. Estoy estropeando la fiesta de estas personas. Wow. Y de un tiempo para acá he dicho, ¿cómo puedo solucionar yo esto? Ensayando en mi casa, que es lo mejor. Tirando las canciones, bailándomelas yo, ensayando un montón. Y hace poco llegué a Macera, pinché, lo hice genial y me sentí fenomenal. Qué guay. Levanté la fiesta, básicamente. Qué guay. Para que yo diga que lo hice genial, fíjate si lo hice bien. Luego hablaremos de fortalezas, igual alguna de esas. Vale. Ya estamos. Ahí ¿no? apunta Como una- montados. Bueno, y lo último es que, bueno, lo último entre comillas, ¿no? Es que estás en 2 podcasts Sí, que en concreto son La Gran Minoría y La Ilíada. sí. La Gran Minoría hice 2 temporadas. Ahora ha cogido el relevo otra chica que se llama Miriam en mi lugar y bueno, Enrique continúa. 2 temporadas súper intensas, muchas grabaciones y tal. Y como comenté antes, llega un momento que compatibilizar se me hacía muy difícil. Mm. O sea, me gusta hacer las cosas bien. Yo salía de mi trabajo, me iba a grabar y yo me lo notaba, ¿sabes? Como me veía yo la cara de cansada, dedicación a los guiones, etcétera. Pues Claro. y dije, bueno, igual sabemos, hay que... claro, sabemos. Nos ¿me suena un entendéis? poco. ¿Me entendéis? Y con la Ilíada seguimos haciendo cositas. Hace poco estuvimos en una empresa dando unas charlas sobre LGTBIQ+ en los trabajos. Trabajamos mucho con la Federación LGTBI+. Ujú. Y ahí seguimos. Qué guay. Enhorabuena. Muchas gracias. Pues nada, empezamos un poquito haciéndote alguna pregunta, ¿vale? Y aquí yo creo que lo más importante, casi que se lo dejo a Rebe, ¿no? Sí, a ver, pero sobre todo voy a rescatar tus palabras, Juan, de esa especie como de viaje en el tiempo. Queremos hacer una especie de viaje en el tiempo dentro de este ratito que tenemos. Por un lado, ese mirar al pasado y pensar en esos avances y en esa conquista de derechos, pero también con idea de mirar al presente, de reflexionar sobre qué hemos aprendido, tanto a nivel individual como en lo colectivo, y, ¿por qué no?, pues mirar un poco hacia adelante, un poco hacia futuro y reflexionar sobre retos por delante que estamos en un momento que hace mucha falta, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por ese 2005, o si quieres tú situarte un poco antes o un poco después, Carlota, pero en cuanto a ese momento que él nos decía, cuando la ley, que fue un momento que ya recordaremos después, ¿tú qué recuerdas? ¿Qué hacías en el 2005 o en eesos primeros años de manifestaciones? ¿Dónde estabas? ¿Cómo lo vivías? Pues en el 2005 yo tendría 15 años justo. Me acuerdo que le había escrito una carta a mi madre para que votara a José Luis Rodríguez Zapatero.
Ay, No recuerdo cuándo habían sido las elecciones. Y le escribí una carta. No me hizo caso, votó otra cosa. Y lo recuerdo como muy simbólico en aquel momento, como ese sentimiento de, wow, están pasando cosas como importantes en España, somos súper progresistas, pero en ese momento yo particularmente no entendía bien qué me estaba pasando, ¿sabes? No es que yo me sintiera parte como de esto va hacia mí, gracias. Por una parte como que me puse contenta y dije, "Oh, Dios mío, qué guay", pero no fue hasta ya, hasta que estudié Derecho que entendí lo que suponía el matrimonio igualitario. Que no es tanto la simbología de, vale, te permiten casarte por la fiesta, no, es que a nivel Estado te reconocen como un matrimonio con otra persona. ¿Qué significa eso? Pues cuando te casas con alguien a nivel económico, a tu mujer, en este caso a mi esposa, si estuviese casada, pues tiene que operarse, pues a mí me tienen que dar la baja, me tienen que dar los días en mi trabajo. Eh, Mi mujer se muere, fallece mañana, yo no heredo nada si no estoy representada jurídicamente frente al Estado. Es decir, era una cosa mucho más no por la fiesta, sino por todo lo que suponía a nivel legal. Y eso, vamos, eso fue un paso increíble en España que, joder, en 2005, el tercer país. O Totalmente. sea, somos los mejores. Lo hemos hecho Somos bien, los mejores. ¿no? Sí, 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 Es verdad sí. que es mucho lo simbólico. El tema del matrimonio, fijaros, yo recuerdo que no me emocionaba especialmente, porque no era para mí algo de lo que haya sido nunca muy fan, por no decir todo lo contrario, Ujú. pero sí entendía ese simbolismo. Sobre todo era una especie de logro, de reconocimiento, de puesta encima de la mesa de cuestiones muy fundamentales. Pero aunque no fuera ese, ¿alguno de tus primeros orgullos, por ir yendo a alguna Sí. anécdota que nos quieras contar? De los primeros orgullos recuerdo, no sé si tenía 17 o 18 años, me compré una bandera LGTB con yo soy de Tres Cantos, con una chica que era mi amiga y en ese momento como que acordamos que nos íbamos a turnar la bandera entre las dos por temporadas, imagínate. En ese momento yo no estaba fuera del armario. Vale. Entonces, y era mi primer orgullo. Entonces yo fui con esta chica que se llama Irene, que me acuerdo perfectamente, y fuimos al orgullo que en aquel entonces pasaba por Gran Vía. Aquello era divertidísimo, imaginad la Gran Vía con lo bonita Sí. que es, todas las carrozas pasando, la gente tiraba cubos desde los balcones, porque, no Del sé, calor. en De aquel agua. entonces sí, debían vivir personas en la Gran Vía todavía, ¿sabes? No sé. ¿Qué años? Sí, sí. y de repente, o sea, estaba siendo un día divertidísimo para mí, mi primer orgullo, o sea, fiesta, bailar, recuerdo que me abrazaba con la gente que pasaba por allí, bueno, lo más. Y cuando parece que se está acabando, aparece en una carroza Alaska cantando No sé qué me das que me hace volar. Wow. Bueno, Momento. la concepción de ahora de lo que representa Alaska sería Bueno, otro claro. debate, pero bueno, en aquel momento, Sí. en aquel momento No da no igual. podemos Anyway, o sea, ella sí ha representado mucho para el orgullo y eso no se lo podemos quitar a ella, eso es así. Entonces, en aquel momento, tú imagínate la Gran Vía, no sé qué me das que me hace volar. Yo estaba flipando. Porque te lo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida. O sea, posiblemente. Joder, qué bonito. Qué Fíjate bonito. que yo que vengo de provincias, para mí el primer orgullo, la verdad que no me acuerdo exactamente ni cuándo fue, ni qué año, ni qué día, pero sí que recuerdo como lo primero venir a Madrid. ¡Guau! Como que para los que somos de fuera siempre es como un lugar, no sé, como la meca, ¿no? Sobre todo en temas LGBT, libertad, etcétera, era como ¡guau! Lo que yo no he visto en Logroño en mi vida. Y encima el orgullo era una cosa como súper emocionante de decir, oye, pues igual esto no está tan mal, ¿no? Como de validación interna, pero como muy profunda, súper emocionante. La verdad que fue muy bonito y como muy wow, como hiper grande, ¿no? Lo cual yo creo que refuerza esa idea de validación, de esto está bien. Así que, no sé, hay recuerditos que se van quedando. Que se van quedando. Y Rebeca, cuéntanos un poquito tú, que quizás has estado en orgullos de un poquito antes, De ¿no? mucho antes, ¿no? De Que los años son los años. Pero ¿cómo ha cambiado la cosa? Porque no ha sido siempre igual, claro. No ha sido siempre igual y de alguna manera me emociona escucharos, ¿eh? Porque pensar que adolescentes de esa edad llegaban a la Gran Vía a percibir eso era como el fruto de verdad de lo que llevábamos muchos años sembrando. Y antes de los que empecé a ir yo ya había habido algún otro con otras, todavía más duro y todavía más complicado. Pero como una década antes, a principios de los 90, directamente éramos 4 gatos. O sea, hablamos de que, o sea, hay como 3 grandes momentos, ¿no? Pongamos 95, 2000, 2005. El sumum fue en el 2007 con el Europride, pero en esa década que os digo antes es que no llegamos a 1000 personas.
Yo recuerdo un día un tramo que es que no contabas ni a 100. O sea, se cortaba solo un carril. Íbamos desde la Puerta de Alcalá hasta Sol. Se cortaba un trocito de la calle Alcalá. No se llegaba a coger la Gran Vía. Eso vino muchos años después y se llegó a llenar. Ese 2005, cuando la ley se llegó a llenar completa, no se cabía en las aceras de la Gran Vía. Entonces, esos primeros años era solo un carril. Había mucho de red, había mucho de soporte, de sostenernos unos a otras. Y desde las aceras no veías a las señoras mayores que te aplaudían y bailaban como esos años después. Había insultos, había cámaras buscando a la gente, había colegas que sí habían salido del armario en casa y tapaban a las que no habían salido del armario. Había algún colega ingresado porque unos días antes, poniendo carteles para la mani en Moncloa, le habían apuñalado, y había que llegabas a la Puerta del Sol y para ir a una de las 2 fiestas que se celebraban íbamos en grupo. Porque si no, te la jugabas, y te jugabas la vida o te jugabas una agresión. Entonces era realmente emocionante preparar esos carteles desde, en mi caso, la primera asociación en aquel momento universitaria, el LGTBIQ, en aquel momento era solo el LGTBI, etc. Y de hecho, cuando llegabas entonces esos otros momentos era como, wow, hemos contribuido a esto, ¿no? Nos sentíamos como, y ahora vemos las fotos, que te he compartido algunas, Juan, en blanco y negro, porque no es que no hubiera móviles, que tenemos como unas fotos ahí, no porque no hubiera, ¿no? Pero entonces, bueno, sí que había mucho activismo, había mucho de militancia, había mucho de compromiso, como os digo, había mucho de soporte entre unos y otras, y había mucho de, a la vez, un festejar, un activismo y como una especie de estilo distinto a otras manis, pero siempre por debajo estaba el tema de derechos, o sea, estaba la lucha. Pero es verdad que se rodeaba de otro color, se rodeaba de besadas, de algunos ingredientes que después, bueno, pues se han incorporado y han hecho que fuera diferente, y ya digo, y que diera sus resultados. Con los años, bueno, ¿qué os voy a decir? Ahora tenemos directamente el orgullo crítico, como el otro. ¿Cómo hemos llegado, han pasado los años y hemos tenido que llegar a ese momento en el que diferenciar lo crítico de lo que también es crítico con su tinte de fiesta, ¿no? Sí. De cara a que no se olvide que estamos celebrando, pero que se están reivindicando derechos, que se nos ataca constantemente, que tenemos que estar todo el rato sosteniendo lo que parece que hemos conseguido, pero de repente parece que nos pueden volver a quitar en cualquier momento. Por eso me parece tan importante que se repita y se reitere de dónde venimos. O sea, gracias por toda esa gente que en su día salía a la calle y se la estaba jugando. O sea, se la estaba jugando literal a que te llevas un guantazo, un palo. Ojo con eso, ¿eh? Porque ahora no salimos así. No sé qué va a pasar, pero no es mi experiencia cuando salgo a pinchar en una carroza, voy subiendo por el Paseo del Prado pinchando Chapel Roan. Sí, es una drag, hago así con los brazos y toda la gente del Paseo del Prado, ¡vamos! Claro. Pues no, creo que fuera así. Yo me acuerdo en la asociación en la uni, uno de los objetivos, un logro, fue que de pronto en los cuestionarios de salud que te dan cuando vas a donar sangre, quitaran lo de grupo de riesgo. Ahí te preguntaban si pertenecías a algunos de los en aquel momento considerados grupos de riesgo. Y lo cambiamos por, bueno, hablemos de conductas de riesgo, dejemos de estigmatizar gente por su orientación, por su deseo, por lo de siempre, por las disidencias. La violencia institucional, ¿no? Que no es solo una persona puntual que te agreda por la calle, que también es violencia desde luego, sino este tipo de cosas también son violencia y está ahí en una hojita de papel. Sí, pero es verdad que yo creo que a ambas manis yo creo que el trasfondo sigue siendo cuanto más visibles mejor, y ese se mantiene, y ese es el que creo que ahora no tenemos que perder o que abandonar. Eso ahí podemos sumar. Esto es muy interesante, ¿no? El concepto de ocupar el espacio. Porque a mí me ha preocupado una cosa, y es que he dicho, como le iba a lanzar el guante a Rebeca de hoy, ¿cómo eran aquellas manifestaciones con 1000 personas? Digo, ¿cuántas habrá ahora, no? La de 2024, del año pasado, entre 700.000 y 1 millón. Es decir, la ciudad de Valencia. Literalmente la ciudad de Valencia. Amón. Pero es que me ha costado más, encontrar el dato de cuántos asistentes fueron a la manifestación que el dato de cuánto facturó Madrid por este evento. Es fuerte, es decir, me ha saltado antes el dato de 560 millones de euros. ¿Cómo os quedáis? Es decir, ¿qué os ha de pensar esto? Con esto que decíamos de orgullo crítico, del orgullo tal. Hombre, hay mucha gente que ahora quiere capitalizar el orgullo, que precisamente nos están atacando constantemente en las instituciones, en sede constitucional, pero si el orgullo da dinero, no me importa, haced lo que queráis durante una semana. Pues es un poco lo de siempre.
Sinceramente me la pela el dinero que genere Madrid, o sea, no va de eso. Y hay que asumir que eso es lo que frenó que se nos sacara, que se nos quisiera sacar, que fue una iniciativa de hace unos cuantos años del Ayuntamiento de esta Querían de la ciudad de llevarnos a Madrid un... no sé para ir a dónde. una zona, efectivamente, donde no se nos viera mucho, donde no se nos escuchara mucho. A un hipódromo iba a pero, decir yo. Bueno, sí, por ahí. Bueno, ¿qué es que podía Sí, ser? como un fiestódromo, sí, algo así, sí. Bueno, eso estaría chulo, la verdad. Bueno, en esta línea y por ir un poco más a nuestro tema y relacionarlo con el motivo por el que estamos aquí, sí que queríamos también preguntarte, Carlota, a nivel personal, a nivel de la evolución que hayamos hecho por seguir avanzando como en los años, con todo esto y aunque las cosas estuvieran mejor de lo que estaban y hacia donde quiera que vayamos, prácticas, ideas de autocuidado, de resiliencia, ¿en qué te has apoyado tú? ¿Qué te ha servido para, a pesar de todo lo que tuvieras que enfrentar, cuidar, mantener tu bienestar emocional? Que es una de las cuestiones con las que queríamos relacionar lo de la diversidad afectivo-sexual. Fíjate que cuando dices autocuidado pienso, no sabría ponerte ningún ejemplo. Todo lo que me ha salvado a mí desde que salí del armario hasta ahora ha sido precisamente lo colectivo, el poder decírselo a otra persona que me validara porque yo no era capaz de hacerlo. Entonces, si no llego a soltarlo y otra persona no me hace como, ya sabíamos que eras lesbiana. En plan, está bien, no pasa nada. No hubiera habido después, porque el autocuidado, el reflexionar sobre por qué no lo dije, por qué no he llegado yo a saber que era lesbiana antes, ha venido todo a través de lo colectivo, de haber estado con personas que me han ayudado, que me han acompañado, que les contaba que era lesbiana y directamente me hacían como que no era relevante para ellos, en plan, ok, ¿sabes? O todo lo contrario, gente que me decía, vale, fenomenal, eres lesbiana, vamos a hablar ahora, ¿por qué no nos lo has contado en 10 años? Fíjate, es que estamos hablando de muchos años después y sigue existiendo ese momento, esa presión. Algo bueno que te haya traído, ese reconocimiento, esa salida del armario, ese Sí. ese confiar en tu entorno y decir... Es que, fíjate, a veces lo pienso, si volvieran a hacer, no querría hacer otra cosa que no fuese lesbiana. O sea, volverían a hacer lesbiana 1.000.000 de veces. Se estoy encantada. Y precisamente por haber sufrido tanto o no haberlo contado, ahora me reafirmo todo el rato, allá donde voy, yo digo que soy lesbiana. En plan, que lo sepáis. Me ha traído pues sentir como mucha colectividad, como una parte de mí se siente especial y agradecida porque me haya pasado esto, el no vivir atada a lo que a la norma establecida que se suponía, sí que es verdad que al final seguimos patrones educacionales y tal, pero las conversaciones sobre las nuevas formas de pareja, nuevas formas de familia sí están en nuestro colectivo y están sobre la mesa, luego ya haremos lo que podamos. Claro. Pero sí que es verdad que las conversaciones se abren y creo que eso es súper bueno y eso pasa en nuestro colectivo. Y me alegra formar parte de ese cambio, de que estamos evolucionando, de que, bueno, pues al final pues querremos una familia, igual nos casaremos, seguiremos la heteronorma o no. Pero sí que veo que nosotros ponemos sobre la mesa como, pues igual podemos juntarnos 2 familias, vivir juntas todas y que nuestras hijas se críen como hermanas o primas. Sí. La nueva forma de entender la amistad también, que eso también creo que nosotras lo vemos de otra manera. Como vivir cerca de mis amigas, que son mi familia, que me van a cuidar. Claro, es Todo que eso... hay un punto, vamos, yo creo que como ya se rompen ciertas expectativas, ciertas normatividades que son imposibles de seguir, que no encajan, ya es como que se hace un replanteamiento de muchas cuestiones como la familia, las amistades, lo colectivo, que ya para ciertos momentos vitales yo creo que llevamos como los deberes hechos, ¿no? Como Es nos que ha me alegra tocado, mucho estar ahí ¿verdad? y no en el sentir todo el peso de lo que debería estar haciendo yo. Por ejemplo, una mujer de 35 años y no estoy haciendo. Debería estar ya casada y reproduciéndome. No está pasando. Es que ni siquiera me siento mal. Me siento mal por otras muchas cosas. Pero por eso Pero no por justo eso. no. Eso No. ya. Es que es una maravilla en realidad, porque como, claro, es a lo que te lleva el haber atravesado desafíos emocionales y psicológicos, precisamente a replantearte cuestiones como esas, o a considerar esa crianza comunitaria como una posibilidad, que a lo mejor si no te hubieras cuestionado otras muchas historias a este nivel que estamos hablando, no lo hubieras planteado como una posibilidad. Y así con otras, ¿no? Nos digo si entráramos en, bueno, pues cuestiones que todavía parece que están superadas, pues como la bisexualidad y todo lo que el peso que se carga todavía ahí, o bueno, modelos nuevos de formas de relación que ya hemos hablado aquí, etcétera. O sea, es una pasada. Y por supuesto, todo el tema del género, que es otro temazo, El ¿no? género y el tema trans, no digo nada. ¿Y cómo veis, Carlota, cómo ves a las nuevas generaciones? Por ya proyectarnos hacia adelante. Bueno, lo primero es que estamos viviendo un momento
difícil, cuanto menos, porque nos están dando mordiscos grandes a los derechos en unos países más que en otros. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves a las nuevas juventudes? Queer, no queer, no sé, optimista o pesimista. ¿Cómo te ves? Pues a la gente joven la veo muy avanzada con respecto a todo lo que rodea al género. O sea, ya no existe en ellas este binarismo tan que sí, por ejemplo, veo en la gente de mi generación como tan arraigado. A mí, por ejemplo, sí me vino bien la etiqueta, ¿vale? Yo necesitaba saber que había algo que se llamaba ser lesbiana y que yo era eso y sentirme parte de eso, ¿vale? Sin embargo, creo que si me hubiera desarrollado en el mundo de ahora y me hubieran dejado fluir en otras cosas, igual yo hubiera desarrollado como diferente mi feminidad y mi masculinidad. Y eso lo veo a la gente joven como que están muchísimo más libres en no están tan amarrados a lo que debería ser una mujer, un hombre. Conozco muchas amigas a las que saco 15 años, son no binarias, tal. Carlota. Que para gente de mi generación sigue diciendo no binario. En plan, ¿Qué? no entiendo ¿Qué es bien. eso? O sea, tú tienes que entender nada. En plan, avanza, amore. No O sea, abandones, no abandones Me la encanta. posibilidad, ¿eh? No abandono, sí, no abandono. Déjate y permítete ahí tener un espacio por el que tú y solo tú decidas quién eres, cómo te llamas, tu pronombre. Total. No abandones eso, ¿eh? Aunque seas consciente O sea, por favor. Y en un tiempo volvemos aquí a otro episodio a y ver, decimos, claro. y ahora vamos, claro, o sea, Sí, tú tienes toda la razón. es que ¿Os parece si centramos así como 3 claves, ¿vale? Para que quien nos esté escuchando también se pueda llevar como tips concretos que pueda aplicar en su día a día, porque puede que se haya sentido identificado o identificada con Carlota, con Rebeca, conmigo. Bueno, pues las claves. Lo primero es la lucha por la inclusión no ha terminado. Ni acabó el 2005, ni desde luego hemos acabado ahora. No hay más que ver a Rebeca diciendo no, para que nos oiga. Pues si la ves, está diciendo que no ha acabado. es que se conseguía mucho, pero yo digo, se conseguía el matrimonio, pero ahí todavía había pena de muerte por esto en algunos países. Entonces, vale, que sí, que eso que has dicho es súper importante. Y está, pero... Pero no está todo hecho. Y la segunda clave tiene también que ver con que nuestro bienestar emocional hay que currárselo, por supuesto, pero voy a recoger un poco lo que decía Carlota, ¿no? A mí lo que más me ha ayudado es lo colectivo. Yo creo que la acción colectiva es una de las claves que nos ayuda, que nos apoya, el concepto de familia elegida, de poder construir un entorno que sea sano, que sea respetuoso. Y como decías tú, ¿no? Que no tiene que entender nada, efectivamente. Es que no entiendo cuando alguien te dice no lo entiendo. Es que Claro. no te estoy pidiendo que entiendas o no entiendas, te estoy pidiendo que me acompañes. Y es también lo Qué que bueno. cuando se utiliza mucho la palabra autocuidados hoy en día, autogestión, no nos olvidemos de que estamos rodeados de personas. Mm. Tenemos que hablar con la gente, tenemos que tocarnos, tenemos que estar ahí. Mucha gente que no puede cuidarse sola y te necesita. Creo que eso es súper importante. Es que hay un mensaje de autocuidados ahora que no estoy muy de acuerdo con él, la verdad. Claro. Sí, porque hay confusión entre independencia y autonomía. Pero efectivamente, por definición, como primates que somos, pues estamos Claro. hechas para Tenemos que para ayudarnos pertenecer. las unas a las otras. Y fíjate que nosotras somos la casa del autocuidado, sí, bueno. Pero es verdad que Permiso de eso... todas. Pero sin olvidar esta parte colectiva y la influencia de Claro. todos los, bueno, del entorno de la sociedad del momento que vivimos. Y última clave, si me permitís, que tiene que ver, pues bueno, con ese cuidado de las unas a las otras, pero mirando hacia atrás, ¿no? ¿Qué nos ha funcionado en el pasado? Rebeca decía, ¿cómo era el eslogan? ¿Ninguna se queda atrás? Nadie está solo. Nadie O está sola. era Nadie Connect, Nadie nadie está está sola. sole. Pues vamos a mirar lo que hemos hecho en el pasado, porque son momentos donde igual no sabemos qué hacer, podemos tener miedo, esto está bien, pero quizás esté ya, bueno, la historia ya está escrita y podemos recurrir a lo que en el pasado nos ha servido, nos ha reconfortado, nos ha ayudado a avanzar. Así que la tercera clave es echar un vistacillo para atrás. ¿Os parece? Maravilla. Genial. Pues Siguiente nada. sección. Siguiente. Venga, Y además esta es la especial. Vamos al momento fuerte. momento fuerte. A ver, Vale. tiene que ver con lo que hemos hablado, porque la idea es, de hecho, relacionar tus fortalezas, tu perfil de fortalezas, con cosas como las que hemos estado hablando, porque las hay también. Y es interesante también, según las invitadas que vamos trayendo, qué fortalezas destacan para según qué cosas, y hoy estamos de lo que estamos hablando. Entonces, por situar un poquito la sección,
Esto consiste en ver juntas ese perfil de fortalezas de esa maravilla de test que utilizamos en el IEPP, bueno, pues que es una herramienta específicamente desarrollada para eso, para evaluar fortalezas personales, para, no me cansaré de decirlo siempre, no describirnos solo en términos estigmatizantes o de trastorno, ¿no? Sino en términos constructivos, de potencialidad, de protección, etc. En ese sentido, tú has hecho este test hace unos días y has obtenido, bueno, pues ese perfil en el que se distribuyen las 26 fortalezas. En tu caso tenemos un buen grupo de fortalezas en naranja, un buen grupo de fortalezas en verde y un buen grupo de fortalezas en azul, ¿vale? Es verdad que siempre decimos que cuantas más fortalezas en verde, mejor. Esas son las fortalezas que utilizas de manera equilibrada. Y eso es lo que correlaciona con tu bienestar psicológico. ¿Eso qué quiere decir? Que con estos colorinchis que hemos comentado, tu funcionamiento sale simplemente como medio. Y eso es una gran noticia, Carlota, porque lo que significa es que tienes ahí unas cuantas fortalezas, que ahora comentamos, que con algunas modificaciones en cuánto y cómo las utilizas, te podrían reportar parte de ese, bueno, pues bienestar y de esa salud emocional con la que trabajamos nosotros, ¿vale? Vale. Entonces, antes de nada, ¿qué te ha parecido tu perfil? ¿Alguna sorpresa, sensaciones? Cuando lo ves, lo viste y lo ves, ¿qué? Me ha dejado alucinada lo de la valentía. Vale, tenemos una O sea, valentía muy que presente. está en rojo. Sí, es la más elevada. Uh-huh. Positividad también en rojo, como a moderar. ¿Qué significa como positividad a moderar? Eso ahora te lo digo, Never te lo explico, enough. pero lo primero... ¡Ay, claro, ahí está! Es que eso pasa con las fortalezas en ese color, con eso, ¿verdad? que son Siempre. como esencia, Luego, y es como, no me la quites. Entiendo que me salga moderación en el compromiso, porque soy muy, muy, muy estricta y muy comprometida en absolutamente todo, hasta niveles intransigentes a veces. Vale. Como si yo he dicho que voy a hacer algo, lo hago. Vale. O sea, y no importa que o sea, Sí. no matter. Que tu o salud sea, vaya Tu para adelante. palabra No, es no, tu no, mi palabra. palabra es, vamos, hasta el final. Luego me encanta que en verde salga carisma, porque de verdad creo que es una cosa que creo que tengo. Entonces, si de repente un test me lo confirma, pues... Es verdad que carisma en el test... Papeles. Oye, ciencia. Es verdad que aparte de lo que entendemos habitualmente por carisma, aquí significa también, dime si te lo reconoces, A ver. la capacidad de ver en otras personas aspectos positivos. Ah, sí, eso se me da muy bien. ¿Sí? Pues Sí. eso es carisma, Carlota. Sí, se me da muy bien. Y eso decimos siempre que en nuestro campo de psicología positiva es algo que desarrolla la gente, pues por ejemplo, que se forma con nosotros, porque es como la fortaleza de las personas formadas en positiva, ¿ves? Pero si tú lo tienes... Ay, mira, perdón, y en Venga. verde también me sale gratitud. No sé exactamente qué significa en este test, pero sí me siento una persona muy agradecida con absolutamente todo lo que me rodea. Si alguien me hace un mini regalo de un bolígrafo porque se ha acordado de mí, me siento súper agradecida. Si estoy de repente en un paisaje que levanto la cabeza y lo redescubro, pienso, joder, qué bien, como que agradezco un montón las cosas buenas que me pasan. Igual por la contra también, si me pasan cosas malas, las vivo con la misma intensidad que las buenas. Pero sí me siento muy agradecida de todo lo bueno que me pasa. Uh-huh. Yo te quiero preguntar por esas dos primeras fortalezas que has destacado, que son la de la valentía y el optimismo, y has dicho, nunca es suficiente. ¿Qué significa? Por ejemplo, vamos a quedarnos con, bueno, sí, con la que quieras de las dos, pero ¿qué significan esas fortalezas para ti? ¿Qué te han permitido Pues mira, ser o hacer? Claro, me considero valiente, muy valiente, porque soy muy miedosa en todo. Por ejemplo, por la conversación que estamos teniendo, yo estuve 7 años en el armario pensando los 7 años que tenía que decirlo. Apagándome como una vela porque, claro, estaba mintiendo, no estaba siendo yo, no estaba contando en una parte muy importante de mi vida a gente a la que quería, ¿no? Entonces sí que para mí fue un ejercicio de valentía decir, hasta aquí hemos llegado, en plan, lo digo. Uh-huh. Lo digo y ahora sí que sí, no hay marcha atrás. Entonces, en ese momento, que estaba muy, muy, muy asustada, en ese momento para mí fue como uno de los mayores actos de valentía a los que yo me haya enfrentado como... Porque cuando tú eres valiente es porque ya has barajado todas las cosas que pueden salir mal y ya te dan igual. Como que si pasan, pues bueno, ya me las gestionaré como pueda. Eso es, pues que esté en ese color no significa que no la tengas, sino que efectivamente lo que está es muy utilizada, está muy presente, ¿vale? Entre otras cosas está esa identificación que te hace como decir que eso es parte de mí, ¿no? Lo que pasa es que precisamente las que están en ese color nos sirven para decir que no siempre generan resultados positivos. ¿Por qué? Porque, y piensa si te ocurre, y también por eso con la segunda, con el optimismo o en la positividad, en algún momento esa especie de impulso al que te impele eso que ya además has hecho como tu bandera te ha generado agotamiento, malestar o cansancio, Sí, como sí. una especie de exceso de desgaste. Ese es el sobreuso. Claro, me Ese es quedo el sin sobreuso. energía.
Claro. Eso es así. Y si te das cuenta, eso es absolutamente coherente con que tengas en azul, muy bajita, la vitalidad o la armonía o la curiosidad. Tú has dicho, si yo me tengo por curiosa, no tanto, ¿no? O entiendo No que eso tanto. significa, como ha habido cosas ya, cuéntanos Bueno, eso. no sé, me tenía por curiosa. Igual es que ahora ya no tengo tanto tiempo para ser lo Puede curiosa ser, que era. claro. Por Lo que, momentos. lo que también he visto que me sale en azul y es que total, el perdón Sí, ¿eh? no lo practico. Te cuesta gestionar el enfado entonces, ¿no? Se te Mucho. queda ahí. Se me queda, soy una tabla de Excel, o sea, tengo ordenadito por color y tamaño todas las cositas. Como Mi Aria, manera tu de- lista. Y si perdono es porque acepto convivir con la putada que creo que me has hecho y la pondero como no es tan grave. O sea, soy Ujú. una persona que tiene Es unos un estándares de reequilibrio lealtad muy cognitivo. altos, sí. Entonces el perdón no lo manejo mucho. Por eso muchas veces me dice la gente, tienes que ser tolerante. No voy a ser tolerante con tu comentario de mierda, no voy a ser tolerante con la gente homófoba, ni racista, ni nada. ¿Eres una radical? Sí. Ujú. Y no te perdono por ser Bueno, una mala persona. no hay sé. hay una parte interesante en estas fortalezas, con esos colores y esos números, que tiene que ver eso, con hasta qué punto quiero cambiarlo y no puedo o no quiero cambiarlo. Y sabes qué? Que a veces simplemente depende del momento. Y eso te lo quería decir también respecto de las anteriores. Hay una cosa maravillosa de nuestras fortalezas y es que, bueno, no me quiero enrollar mucho, pero son contextuales, muchas veces tienen que ver con el contexto en el que las podemos poner en práctica o no, y con el momento también. Quiero decir que esto a lo mejor en otro momento daría otro perfil, pues porque estás funcionando de otra manera y está bien. Y de hecho, si ahí hay conciencia porque decides, pues es que esto lo voy a partir de ahora, ya que lo he hecho un poquito consciente, solo por tener el perfil delante, lo voy a modificar, es absolutamente válido. Así Vale. que, para terminar, por tener en cuenta esa gestión de la que hemos hablado y ese crecimiento del que nos has comentado hoy, ¿hay alguna fortaleza en la que tú dirías que te has apoyado especialmente o que has tenido como muy presente Pues en estos años? me ha sorprendido, que creo que esto me pasa a veces que siento, yo voy de que creo que me conozco muchísimo y luego tampoco tanto. Me ha salido en verde la persistencia y muchas veces creo que me castigo porque creo que no lo soy, pero Papeles. no, Papeles. sí que es verdad que lo soy. O sea, o sea, al verlo lo he leído y he dicho, ostras, pues igual y sí, ¿eh? Pues es que Y ¿sabes la lo que dice que está en persistencia, verde? Que lo eres y lo eres en la manera justa y saludable. O sea pues que, la persistencia me ha llevado a muchos lugares, Ujú. también de sorpresa. Como que yo iba persiguiendo algo, pero también espontáneamente me ha llevado a otros sitios, como todo este tema de los podcasts, ser DJ, no sé qué. Pues he estado como muy en los sitios a veces. Ser persistente me ha llevado a lugares increíbles. Pues mira, me voy a quedar con eso porque os voy a llevar yo a un lugar increíble, que es al ejercicio, con el cual vamos a cerrar el programa. Deberes. Venga. No son deberes, no son deberes. Lo vais a hacer ahora, pero lo vais a hacer Vale. muy rápido, porque voy a meter la variable tiempo. Vale. Vais a tener, ¿vale? Es un ejercicio para poner en valor la importancia de ser diversas y ser diferentes. Vais a tener que dibujar un vehículo Hay que dibujar. Yo dibujo O sea, rápido, vamos ¿eh? aquí nos negamos ahora mismo y se acabó, Usando Carlota. un cuadrado y un triángulo. Tenéis 10 segundos. un vehículo. ¿Pero qué Un dices? vehículo con un cuadrado y un triángulo. ¿Solo uno y uno? Sí. ¿O solo se No, puede no, utilizar puedes usar cuadrados y- muchos. Ah, vale. Pero cuadrado y triángulo. 10 segundos. Yo Quien ya. nos está escuchando en casa, pues se lo imagina o coge un papel y un bolí y lo hace. Yo ya. Ya, a ver qué tal. Pues Carlota, se una acabó el locura. tiempo. Ah, vale. Uy, estoy viendo un rombo. Hay un rombo. ¡Ah, un rectángulo! Estoy viendo un Y te has rectángulo. cuadrado. No vale, invalidado ese coche, lo Y bueno, siento. lo mismo Y el de Rebeca, ¿eso rueda? Es decir, ¿te puedes Sí, trasladar con te eso? lo juro que he pensado. No vale, Es quería que va con imanes por el aire. Bueno, venga, y ahora os voy a pedir que Qué dibujéis difícil. un vehículo, 10 segundos también, pero podéis utilizar, atención, un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, ahora sí, Carlota, y un círculo, 10 segundos. Tío, ahora sí has dicho rectángulo, ¿no? Sí, O sea- he dicho cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo. Repito, cuadrado, triángulo, rectángulo, círculo. ¿Qué tal van? esos Fatal, o coches? sea, yo lo he Ahora me ha puesto todo salido súper... buenísimo. Vale, a ver, enséñalo para que quien nos vea. Antes han dicho cuadrado, yo también. Vale, Pero esto es un coche totalmente. vale. A mí me Es ha salido decir, una especie de caravana extraña. aquí un poco la idea de este ejercicio es lo que nos puede limitar, ¿no? El utilizar solo dos maneras de construir algo, ¿no?
Sobre todo cuando tú dices cuadrado y yo hago un rectángulo, eso también me limita. Bueno, claro, eso ya. Eso ya. Esos ya son mis problemas. Pero aquí está un poco la gracia del ejercicio, ¿no? En la medida en la que tenemos más piezas, son diferentes entre sí, podemos construir cosas más increíbles, cosas que nos lleven más lejos, que rueden. Así que bueno, con este ejercicio acabamos. O sea, más disidencia y Más disidencia. y más libertad, por favor. Exacto. Pues muchísimas gracias, Carlota, por estar aquí, por ser tan generosa, por Gracias a abrirte, vosotras. por tu honestidad. Y Rebeca, igualmente, un Vamos, placer. Un placer a las dos. Y Encantada. nada, de que nos escuchas, comparte, celebra y feliz orgullo.